Bueno, primero quiero agradecerte tu tiempo, quiero agradecerte tu espacio, conozco tu agenda, pero creo que este camino de la reflexión nos va a poner en contacto de una necesidad humana, de escuchar tu palabra y sobre todo porque hace mucho tiempo que yo te confieso, yo te encontré por esas cosas de la vida. Alguien me mandó hace unos 3, 4 años un video donde hablabas del reconocimiento, además citabas a Eric Berne, ese gran discípulo de Freud, y los que vinimos de la psicología analítica, por supuesto siempre es un gusto entender que se ha hecho de la psicología profunda un mecanismo muy actual, y creo que eso es lo que tú has hecho y nos acaricia. Sin embargo, en estos tiempos creo que es una importancia poder conversar contigo. Entonces te honro y te agradezco que estés en mi espacio, que ahora es tu espacio. Bien, La gratitud es mía, el honor es mío y es un placer poder conversar contigo y poder conversar también con todas las personas que nos acompañan en este espacio. Amén, amén. Alex, ¿qué visión te da esta pandemia? Vamos a quitar un poco el rasgo sintomático, porque estamos todo el día oyendo y contando letalidad, mortalidad, vacunas, no vacunas. Vámonos un poquito más adentro. ¿Qué traducción le das desde el alma a este COVID-19? Cualquier circunstancia que en la vida se presenta como una adversidad, como un desafío, como un reto, como una crisis, puede ser vivida desde el miedo, puede ser vivida desde la frustración o puede ser vivida desde la apertura del corazón, desde la apertura integral del ser. A mí me gusta pensar cuando hay una circunstancia difícil y puede parecer un ejercicio, pretende ser provocador, pero yo las veces que lo aplico, es un truco mental. Imagínate que esta circunstancia hubieras elegido vivirla. ¿Por qué lo hubieras elegido? Para aprender que, no solo para ti, sino que con el fruto del aprendizaje lo pusieras al servicio de los demás, lo pudieras entregar al mundo. Por lo tanto, en una situación como esta, necesariamente se interpelan los valores que crean valor. Para mí es evidente que la psicología crea la economía, pero no me refiero solo a la macroeconomía. Me refiero a que el alma crea la materia. Lo que no vemos crea lo que vemos. Y por lo tanto, en un contexto como este, necesariamente, si queremos tirar adelante, tendremos que ser templados, tendremos que ser empáticos, tenemos que ser compasivos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser literalmente pacientes, tenemos que ser humildes. Por lo tanto, se nos brinda la apertura a un nuevo espacio, a un nuevo contexto, donde ya de entrada se nos confina a todos, se nos deja en casa y por lo tanto se abre una puerta a la reflexión. Yo siempre digo que la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente muy inteligente que no es sabia. La sabiduría tiene que ver con la reflexión. Y esta es una oportunidad para la reflexión que ojalá nos lleve a un cambio en nuestros hábitos, en lo individual y en lo colectivo. Porque si no vendrán procesos similares y cada vez con más frecuencia. Porque creo que es difícil que la Tierra pueda sostener todo el abuso que estamos realizando continuamente en ella. Me gusta el planteamiento que tocas tierra un poco, porque quizás hay gente que en esta cuarentena al comienzo generó como una especie de luna de miel, ¿no? Esa típica luna de miel que nos genera la ilusión, incluso de lo novedoso, de que ahora estamos en casa, de que ahora es maravilloso, de que, ahora me di cuenta que mi hogar era una cosa extraordinaria, pero a medida que pasan los días, como toda luna de miel, también va bajando y empezamos a percibir el contexto de lo real. Y yo creo que es una oportunidad de transformación humana maravillosa. Yo no quiero decir que soy escéptico, pero no sé si todo el mundo está teniendo la misma lectura. Pero fíjate que en una de las grandes máximas de la psicología analítica de Jung, de alguna forma revela lo que tú acabas de decir, que él dice, todo lo que no se haga con ciencia se hará destino y lo llamará suerte. Y tú has tocado mucho el tema de la suerte, que me encanta. Pero, ¿qué será? Si nosotros no terminamos de dar la lectura, yo me atrevería a decir que incluso la factura será más alta, más adelante. Efectivamente, Juan Diego, por un motivo. Cuando tú hablabas de esa luna de miel que algunas personas se plantearon, estaban interpelando directamente al principio del placer, al niño en términos de análisis transaccional, al niño. Pero tenemos que incorporar al padre y al adulto, es decir, el adulto, el sentido de realidad, y el padre, el principio del deber. Los tres tienen que estar en equilibrio, placer, deber y realidad.
porque si nos centramos en el placer podemos caer en el egoísmo, en el egotismo, en el narcisismo, en la autocomplacencia. Lo que nos está pidiendo esto no es solo lo primero, es especialmente los otros dos, sentido del deber y sentido de realidad. Es decir, vivir con los ojos abiertos, no hacernos trampas y, sobre todo, que nuestro yo se expanda hacia un nosotros, donde realmente generemos una nueva cultura. El problema no es el COVID. El problema no es el COVID. El problema es la cultura. El problema es la cultura que gestiona el COVID. Y la cultura es lo que la gente hace cuando nadie les ve. Y esa es la razón de por qué países que habían actuado con mayor disciplina, mayor cultura, quizás los países nórdicos, quizás el Japón, que tenían una disciplina que, como tú dices, no tenía nada que ver con el COVID. Es una formación de protección aún nosotros. Bueno, ahí vemos la diferencia de lo que está pasando en esas comunidades. Me encanta todo el planteamiento de Eric Berne, porque él en el análisis transaccional, bueno, plantea la fórmula del pan, ¿no? El padre, el adulto y el niño. Y yo lo llamo el pan porque digo a la gente que siempre coloque otro pan para ver cómo se está relacionando. Completamente. Y yo creo que hay algo importante en eso. Y mira si tú compartes esto y me gustaría tu análisis. Hemos vivido una cultura demasiado adolescente. Por no decir demasiado niño a veces, ¿no? Totalmente. Que ha perdido el rasgo de la responsabilidad y del adulto, que lo da quizás el padre y que lo da el adulto. Yo no digo que neguemos el niño como una posibilidad impulsiva y creativa del ser humano, pero como tú lo citas, el equilibrio es fundamental. Si nosotros nos vamos a las grandes escuelas de psicoterapia, de Viena sobre todo, fíjate que Freud habló primero de que el hombre buscaba placer. Y quizás Eric Berne, siendo discípulo de Freud, de alguna manera conjugó un poco ese concepto. Después vino un alumno también de Freud, Adler, que terminaron también disgustados, pero Adler decía que el hombre no, que el hombre buscaba poder. Y después yo creo que el tercero, y por ahí quiero, porque sé que tienes muchas tesis acerca de esto, viene Frank, que también viene de la psicoterapia de Viena, Víctor Frank, sobreviviente al campo, que dice, no, en el campo de concentración nadie puede buscar placer, nadie encontró poder, solamente habría que buscar sentido a la vida. ¿Cuál será el sentido de esto en este momento? La identificación del sentido la tiene que encontrar cada cual en un trabajo de reflexión y como decía el propio Viktor Frankl, no nos preguntemos qué sentido tiene la vida, sino qué sentido podemos aportar a la vida. ¿Qué sentido podemos aportar a la vida de los demás? Y como muy bien también decía Viktor Frankl, el sentido de la vida lo encontramos en el amor, en amar a alguien o en amar a algo, es decir, amar o cuidar. Lo que nos mantiene unidos a la vida, a la existencia, al límite, lo que evita el suicidio, es que encontremos la expresión del amor y la recepción del amor en alguien o en algo. El sentido de la vida nadie te lo puede desvelar, ni nadie te lo puede revelar, ni la persona que más te ama, ni tu pareja, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hijos, ni tu mejor amigo, ni tu mejor amiga. Nadie te lo puede desvelar. Es uno mismo quien tiene que preguntarse su por qué vivir. Y como decía Nietzsche y como decía Frankl, quien tiene un por qué vivir encontrará siempre un cómo. Entonces, no hay un sentido general. Si tuviéramos que encontrar, como también diría Frankl, un suprasentido, un sentido trascendente que nos una a todos, a mi modo de ver, Juan Diego, siempre el suprasentido tiene que ver con la conjugación del amor en plural. Y ahí viene una reflexión. ¿Por qué existe la ley? ¿Por qué existen las leyes? Porque no sabemos amar. Si supiéramos amar, no sería necesaria la ley. Por lo tanto, el suprasentido, lo que da un sentido a la vida común, es la dignidad de todo lo viviente. No solo del ser humano, porque ¿de qué sirve un ser humano depredador, destructor, contaminador, que está matando a la madre tierra, que es quien le provee del sustento, del oxígeno, del alimento y a otras formas de vida, a todas las especies animales, al agua del mar, al agua de los ríos? Yo creo que la consciencia humana se va desvelando en procesos que necesariamente implican dolor. Abrir los ojos puede ser muy doloroso. Cambiar de hábitos es muy doloroso. Puede ser muy doloroso, no siempre, puede ser también un placer, pero la consciencia se desvela a partir normalmente de procesos críticos, de procesos de sufrimiento, de una pérdida, de un duelo. Y normalmente, cuando me gusta definir las crisis como aquello que nos obliga a dejar de ser, a dejar de tener
a dejar de tener para poder volver a ser o ser de otra manera. Y yo creo que este proceso obligará a muchas personas a que se cuestionen cosas. Y, por supuesto, obligará a hacer un ejercicio de adaptación. La digitalización ha venido para quedarse. Los nuevos estilos de trabajo van a tener que combinar necesariamente lo digital y el teletrabajo. Ha habido una emergencia muy fuerte que no va a ser ocasional. Una vez se restituya la normalidad, estos 2 meses van a generar importantes cambios en todos los procesos relacionales y transaccionales humanos. Por lo tanto, el sentido lo tiene que encontrar cada cual. Ahora bien, a un nivel global, a mi modo de ver, y citando a David R. Hawkins, el incremento del nivel de consciencia necesariamente nos tiene que llevar del miedo al amor. Del miedo al amor. Tú sabes que, te voy a comentar esto, en mi tercer libro que se llama El divorcio, un acto de amor, yo te cito en el libro y hay un capítulo que hablo, sí, te cito porque tú dijiste algo extraordinario que a mí me encantó, que era el manejo de la sílaba CRI. Y además te deben estar timbrando los oídos porque siempre te doy el crédito, pero lo utilizo mucho, porque a mí me encantó todo lo que tú dijiste y me gustaría que lo pudieras representar a través de lo que era la crisis, la crisálida, el crisol, cribar la vida, cribar, la crítica, el criterio. El criterio, me encantó todo eso que formulaste. Sí. Aplícanos en este momento. Vamos a pasearnos por las CRI tuyas, a ver qué nos dice ese esquema maravilloso que lo cito. Muy bien. Mira, la palabra crisis viene del griego clásico, crisis, y a su vez esta palabra, este sustantivo, viene del verbo krinein en griego clásico. Y el verbo krinein hace referencia a las siguientes acciones: distinguir, escoger, separar, cribar. Distinguir, escoger, separar o cribar. Por lo tanto, ya la etimología nos dice que una crisis te obliga a elegir, te obliga a separar, te obliga a cribar. Qué bonito, escribir, escribar. Si tú escribes un libro, tienes que cribar muchísimas palabras. Los que escribimos libros, sabes que a lo mejor en la primera edición, en la primera versión, tienes 500 páginas y eso se quedará en 120. Entonces, una crisis obliga a separar como un crisol aquello que aporta valor, la piedra filosofal, de aquello que, la merma, de aquello que no aporta valor. Crisis crisálida. ¿Qué es una crisálida? Es el lugar en el que el gusanito opera su transformación y deviene la mariposa, ¿no? La oruga. La oruga deviene mariposa, efectivamente. Y una crisis nos lleva a una situación crítica. Pero, ¿qué es la crítica? ¿Qué es la crítica? La crítica es el pensamiento riguroso y necesario. La autocrítica nos hace crecer. Aceptar bien una buena crítica que nos llega de los demás o incluso una crítica destructiva, podemos extraer cuestionamientos, lecciones, aprendizajes que nos hagan mejores personas, más humildes, que nos lleven a ver dimensiones de nosotros que a lo mejor no hemos visto. Crisis, crítica y el ejercicio de la crítica a que nos lleva a desarrollar el criterio. Entonces es muy interesante toda la etimología porque, y toda la conexión de las palabras crisis, crisálida, crisol, criba, crítica, criterio. Incluso a mí me gusta la coincidencia del prefijo cri con Cristo. Claro, pero también una resurrección en eso, ¿no? Exacto, resurrección, renacimiento, alquimia interior, alquimia. Entonces, toda crisis se puede vivir. Fíjate que hay algo muy interesante. Toda crisis que no es integrada, que no es reflexionada, te lleva a la catástrofe. Si tú tienes una mala relación con alguien y no lo abordas, el problema, y no lo pones sobre la mesa y no lo hablas, eso acabará mal. Pero si desde el máximo respeto, desde la máxima amabilidad, desde la voluntad de no herir, dices, mira, entiendo que aquí hay algo que no, hablémoslo. Hablemoslo sea para seguir, o sea para redefinir, o sea para acabar la relación. Pero esto no puede seguir así. Cuando hay el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad de hablar las cosas, la crisis puede convertirse en una buena crisis. Porque toda crisis es un proceso latente de expansión de consciencia. Toda crisis lleva a un salto
en la manera de entender al mundo, que supone ceder las defensas egoicas y abrir la expresión del ser desde una esencia amorosa, desde una esencia compasiva, desde una esencia entregada, desde una esencia que busca el bien común. He aquí el motivo por el cual una crisis puede suponer, y no exenta de dolor, a ciertos momentos de la vida, tanto tú como yo hemos pasado por Todos. muchas crisis de todo tipo, y algunas tremendamente dolorosas. Yo siempre digo que hay cicatrices que pueden cicatrizar, pero la herida te acompañará para siempre, para siempre. Pero esa herida, y a mí me gusta mucho ese aforismo que dice que es por la herida por donde entra la luz. Es por la herida por donde entra la luz. Aquello que nos vulnerabiliza, So, lo que nos hace vulnerables, nos hace personas. qué bonito. Mira la gran reflexión, porque esa crisálida que Sí, indudablemente nos lleva a la mariposa, pero fíjate, cuando uno va a un mariposario, hay unas que se cayeron, y esas que se cayeron son las que no terminaron el proceso. Y esta es una cultura que nos ha robado el proceso, producto de la inmediatez. sí, totalmente. Es por eso que ciertas palabras nos asustan, sobre todo la palabra crisis. Y entre otras cosas que tú planteas, hay algo que es maravilloso, que es ese crisol, que quizá lo pudiéramos reflexionar también desde el mismo camino de los alquimistas. Pero en la alquimia, uno de los grandes significados era el vacío de ese crisol. O sea, la Absolutamente. identificación del vacío venía la proyección de la transformación, pero también esta cultura nos robó la posibilidad de cargar con nuestro vacío, porque esa herida que tú hablas, que yo creo que termina siendo el GPS de la vida, cuando está cicatrizada, cuando es una herida florecida, no una herida que muerde, no una herida que pellizca, sino una herida que hizo el trabajo del alma, termina siendo el camino que nos lleva después incluso a nuestro servicio. ¿Por qué un economista como tú, un hombre que viene del management, que viene de la empresa, que viene de una cosa que quizás al comienzo no la pudiéramos vincular, termina secuestrado por la psicología profunda? Y te digo esto porque a mí me pasó igual. Yo soy abogado, mi primera carrera es el derecho y la gente dice, ¿cómo terminaste en esto? Bueno, yo tengo mi propia historia, pero fue mi propia herida la que generó la alquimia. ¿Por qué tú terminas metido en toda esta película y convirtiéndote en un referente de la transformación humana en nuestros tiempos siendo un economista? Porque como decimos, la cabra tira al monte. Y eso era inevitable. Yo de muy pequeño, Juan Diego, y ahora antes no lo comentaba, pero últimamente en las conversaciones que tengo lo digo abiertamente. Yo comencé a hablar muy tempranito y yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá, ¿quién soy? Pero dicen que con 2 años, y me decían, tú eres Alex, decía, eso es un nombre, eso no soy yo. Yo podía llamarme Miguel, Alberto, Juan, Gabriel, como mi papá. Eso no soy yo, eso es una etiqueta. ¿Quién soy? Y me ponían ante el espejo. Me decían, eres ese. Y yo decía, eso es un cuerpo, pero lo que yo soy tiene que ver con el lugar en el que surge la pregunta ¿quién soy? Y volví a decir, ¿quién soy? Y un día mi padre, al parecer, yo no lo recuerdo, pero es una anécdota familiar, me dijo, hijo, no sé responderte. Y yo me puse a llorar. Ahí hubo el proceso de identificación con el yo-idea. Ahí claramente salí del paraíso. Ahí claramente ese ser que todos somos, que se percibe como indiferenciado y uno con el mundo, se identificó con un cuerpo, con una etiqueta, y ahí nació el deseo, la búsqueda, el niño en el espejo. Te digo esto porque en realidad yo siempre he amado profundamente la filosofía, la psicología y las herramientas. A mí había una cosa, Juan Diego, que me azoraba muchísimo cuando era pequeño en el colegio, por ejemplo, cuando veía que algún compañero maltrataba a otro o que un grupo de niños hacían. Yo iba y les decía, ¿por qué lo hacéis? ¿Qué placer hay en hacer sufrir a otra persona? Dejadle en paz. ¿Por qué además vais con el más débil físicamente? ¿Por qué lo hacéis? No lo entendía. Mi gran pasión siempre fue la psicología, la medicina, la filosofía, la astrofísica, la biología. Porque yo recuerdo de muy pequeño sentándome largas horas en el pasto, en el prado, de noche mirando al cielo y haciéndome preguntas y fascinado al ver
la inmensidad del cielo, pero también fascinado al ver cómo crecía un árbol, por ejemplo. Pero por circunstancias de la vida, cuando yo tuve que estudiar mi carrera universitaria, hubo una crisis fuerte en España y mi papá, a quien yo amaba profundamente, que en paz descanse, tenía una pequeña empresa de artes gráficas, un pequeño taller, una imprenta muy pequeñita. Y él me dijo, estudia empresariales y ayúdame en el negocio. Estábamos muy unidos, él y yo, teníamos conversaciones como estas a diario. Y lo hice por amor y por lealtad. Pero por fortuna, cuando acabé los estudios, empecé a trabajar la psicología. Me psicoanalicé durante 14 años con un magnífico psicoanalista, el doctor Miguel Díaz, psicólogo y psiquiatra. Antes del psicoanálisis me analicé o me trabajé, hice terapia en análisis transaccional con una magnífica terapeuta, Antonia García, venezolana de origen, residente en Barcelona. Luego me formé muy a fondo con mi gran amigo y maestro, magnífico psicoterapeuta, psicoanalista, George Escribano, argentino afincado entre Francia y Brasil actualmente. Sí. Y luego me formé en constelaciones familiares con François Tajerbrun. Es decir, me formé en diferentes herramientas. Yo no soy psicólogo, que conste. Yo no tengo el título de psicólogo. Yo tampoco, pero es gracioso porque yo te estoy oyendo. O sea, mi primera carrera es el derecho, luego hice un posgrado en psicología jurídica, en derecho de familia, y luego hice una maestría en psicología. Pero yo te estoy oyendo y yo digo, bueno, qué increíble, porque es que mis primeros 16 años fueron bajo análisis junguiano y mi formación es junguiana de hace 16 años y tuve grandes psicoanalistas. Y fíjate, yo también lo aclaro, yo no hago psicología clínica, la conozco porque la estudié. Sin embargo, mira cómo el propio proceso te lleva hoy a generar grandes cambios y de alguna manera hacer un legado frente a la humanidad, ¿no? Y ese fue el movimiento lo que eres. Claro, es lo que es. Y curiosamente, como yo soy licenciado en Ciencias Empresariales y MBA, me encontré en mis... Primero comencé haciendo procesos de consultoría, de innovación, de investigación, pero me encontraba con que muchos clientes me hacían preguntas sobre cómo tratar al equipo, cómo motivar al equipo, cómo empoderar al equipo, y me fui introduciendo en el universo de la psicología aplicada al mundo de las organizaciones y a eso me he dedicado. Pero luego, a raíz de publicar algunos libros que han tenido muchísima difusión, me introduje en el camino del crecimiento personal. Y en esos libros lo que yo comparto es lo que he vivido en primera instancia. Es decir, no construyo una teoría a partir de la teoría de otros. Lo que hablo, lo he vivido. Y la vida me ha regalado, como decía Freud, he sido un hombre afortunado, nada en la vida me fue fácil. Fue fácil. Contrariamente a lo que pueda parecer, a mí la vida me ha puesto en circunstancias muy complicadas en muchas ocasiones. Y el proceso de vivirlas, de superarlas, te genera un pozo que luego, en mi caso, y porque me encanta la pedagogía y me encanta comunicar, hay un deseo inevitable de abrir el regalo junto al otro. De decir, mira, esto me ha sido útil a mí. Yo no te digo que te vaya a ser útil a ti, pero échale un vistazo. Mira esta herramienta, lee este libro, investiga, porque la vida es un lenguaje que puedes aprender a leer y a escribir. Pero para aprender a escribirlo tienes que aprender a escucharlo. Pero la vida es un lenguaje. Qué hermoso. Ahora, si yo me voy a tu tesis, que me encanta, porque de alguna manera refleja mi propia vida en lo que estás contando, y hay un personaje que yo lo cito mucho también en todas mis conferencias, que es un personaje mitológico, ¿no? Que es Quirón. Ese Me fascina Quirón. Me fascina Quirón. No, te tiene que fascinar porque tú eres un Quirón. Entonces, lo tengo en el medio cielo. Bueno. Define el guión de mi vida, Quirón. Absolutamente, o sea, yo te estoy oyendo y en el fondo tú eres un Quirón, ese sanador herido, ese centauro, producto además de esa herida fuerte de Heracles, bueno, del Hércules, de la mitología romana, pero fíjate que él se convierte en un referente. De hecho, la palabra quirófano viene del quirón, y el quirófano es el trabajo con la mano, o sea, desde el punto de vista etimológico, también de la transformación y la reparación humana. O sea, tu propia herida al servicio del prójimo. Y por eso yo creo que la gente hace eco contigo, porque es que no es un discurso bajo la técnica, es un discurso bajo la
bajo el mecanismo de la misma pulsión del alma, ¿no? Y quizás aquí, bien citando a Freud, esa pulsión de la erótica, esa pulsión que nos mantiene en la vida. A mí me encanta también cuando tú hablas de la suerte. Y sobre todo, tú hablas de la buena suerte, que además me parece algo extraordinario. Y un gran amigo también que tuve la oportunidad de conversar con él, Joan Garriga, también Hombre, español. amigo común. Ah, bueno, lo tuve hace 2 semanas. Fíjate que Joan habla del buen amor y a mí me encanta que le ponga la palabra el buen, porque también hay Claro, amores malos y claro. también hay mala suerte. ¿Por qué esto de la buena suerte en tu libro? Mira, porque durante muchos años me llamaba la atención que cuando a alguien le iban las cosas mal, lo atribuía al azar. He tenido mala suerte, pero yo no he hecho nada para tener mala suerte. En cambio, cuando a alguien le iban las cosas bien, se le decía, sobre todo en nuestra cultura latina, se le decía, tú sí que tienes suerte. Y al decirle que tenían suerte a esas personas, se estaba eliminando, se estaba obviando, se estaba quitando todo el esfuerzo, todo el trabajo, todos los valores, todas las actitudes, todos los hábitos que habían llevado a esa persona a una realización determinada, a un logro determinado. Entonces empecé a leer mucho sobre lo que se había escrito sobre el azar a lo largo de la historia. Y se me ocurrió escribir un libro que se llama La buena suerte, donde lo que diferenció son dos conceptos. El azar, que no depende de ti, que te puede bendecir o maldecir. Y luego la buena suerte, y a eso le llamo suerte a secas, que tiene una característica, que normalmente su impacto es efímero y tú no lo controlas y te puede bendecir o maldecir. Y luego la buena suerte trabajada, la que crea uno mismo. Y la conclusión es muy simple, tú puedes aprender a crear buena suerte. De hecho, he sacado ahora mi primer curso digital que se llama Crea tu buena suerte, donde lo que explico es cómo crear buena suerte, buena vida, transformación, realización, porque se puede aprender. Si la vida es un lenguaje, como decíamos antes, la buena suerte es un lenguaje. Y de alguna manera, si tú cultivas ese lenguaje, tienes muchas más probabilidades de salir airoso de los desafíos o de las crisis y de aprender. Yo defino la buena suerte como la capacidad de crear circunstancias. Si tú quieres que florezca un rosal, tienes que saber qué tipo de tierra necesita el rosal. Si el agua que necesita es ácida o alcalina o neutra, si el tipo de tierra tiene que ser arcillosa o arenosa, cuántas horas de sol tiene que estar expuesto para no quemarse y no quedarse excesivamente húmedo, para que las plagas no vayan a él. Si tú quieres cultivar un rosal, tienes que aprender qué darle al rosal. Si tú quieres cultivar una magnolia, un magnolio, un árbol maravilloso, o un roble, tienes que saber qué necesita. Pues la buena suerte es lo mismo. Uno puede aprender a cultivar no solo su buena suerte, sino una buena suerte colectiva. Y mi misión, mi propósito es compartir con aquellas personas que lo quieran. Y por eso tengo, igual que tú, mucho contenido gratuito en redes, en canal YouTube, para aquellas personas que quieran transformar su existencia y decidir pasar de ser víctimas a ser creadores. Yo siento que hemos estado quizás en la misma cultura adolescente, en un ámbito de mucha cosa con la atracción, ¿no? O sea, vivimos como atormentados con esta atracción que a mí a veces me peca a veces hasta de inocente, por no ponerle otra palabra, Ingenua, que es la gente que está procurando. ingenua. Ok, ingenua, o porque hoy me voy a aportar correctamente porque estás tú ahí. Si no dijera otra palabra a veces, porque sí, porque hay gente que está esperando como que la vida le entregue todo, ¿no? Como que en esta cuestión de la conspiración del universo, a mí me encanta porque hay otro compañero y compatriota tuyo, Emilio Duró, que él hace toda una reflexión sobre el universo y la cosa, que pareciera que estamos esperando que el universo nos mande todo. Y no habría que poner un equilibrio entre la atracción de la vida, pero poner un poco más, incluso citando a Einstein, de fuerza de voluntad. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para meterle mano a la vida y generar ese cambio de transformación? Porque fíjate que curiosamente el único animal que cocina somos nosotros los seres humanos. Y esto es una connotación muy simbólica, ¿no? O sea, como que somos los únicos que podemos meterle mano a la comida. ¿No habría que meterle más mano y voluntad a la vida en vez de sentarme a esperar si hay una conspiración divina que nos cambie la transformación de la existencia? En la vida
no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que negociamos. Hay Te la robo. hay gente maravillosa que no tiene lo que merece. Hay gente extraordinaria, bondadosa, generosa, humilde, entregada, que les han robado todo. La familia de mi mujer que tuvo que salir de Venezuela, personas trabajadoras que tenían su pequeña actividad profesional, no ha quedado nada. Y son gente extraordinaria, toda su familia, su padre, su madre, sus hermanas, ella. No tienen lo que merecen. En cambio, los que se lo robaron, los que gobiernan el narcoestado, hay gente que tiene lo que no merece. Por lo tanto, eso de que si tú lo deseas, la vida te lo traerá, lo siento. Yo no creo en el principio de atracción. Creo en el principio de tracción, de tirar del carro, de la voluntad, de trabajar, de levantarse, prepararse, formarse, estudiar, ser persona, ser buen profesional, ser buen ciudadano, dar lo mejor, ser humilde, pensamiento crítico, cuestionarse, conjugar el verbo trabajar, conjugar el verbo pensar, conjugar el verbo amar, no quedarte pasivamente como lo merezco, me lo traerán. No, eso es un pensamiento absolutamente ridículo, inmaduro, porque carece de responsabilidad, que es la habilidad para responder. Por eso Que el digo adulto, que es el claro, adulto. claro, el otro es el niño que quiere la teta en la boca. No, a partir de cierto momento ya no hay teta en la boca, tienes que salir a buscarte el pan. Entonces, el azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Es un pensamiento de Schopenhauer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es lo que decía Arthur Schopenhauer, y para mí esa es una frase que marca un resumen vital. Es decir, uno tiene que hacer reflexivamente, humildemente, perseverantemente. Tiene que sembrar. Y aún así pueden venirte y pueden robarte, y aún así pueden venirte y puede haber un golpe de Estado, y aún así puede haber una crisis tremenda porque los políticos que están al poder, sean del signo que sean, son profundamente e inconscientemente incompetentes. La gente no tiene lo que merece. Las personas tienen eventualmente lo que son capaces de negociar si aprenden a hacerse valer, si aprenden a negociar. Y negociar no implica yo gano, tú pierdes. No, no. En la verdadera negociación, todos pueden ganar sin que nadie pierda. Porque no es lo mismo ganar que vencer. Es otra cosa, completamente. Es otra cosa. Es otra cosa porque es curioso, yo llevo un programa de consultoría analítica que está basado en 5 negociaciones con la vida, que creo que son las 5 negociaciones que todo ser humano va a transitar. La primera negociación con uno mismo, la negociación de la relación con este ser humano que estás a cargo. La segunda negociación con pérdidas, adversidad y cambio. Todos los seres humanos pasaremos Buenísimo. por pérdida, adversidad y cambio. Buenísimo. La tercera negociación con las relaciones y los vínculos afectivos. La cuarta relación con el sistema, con nuestros padres. Bueno, tú vienes de las constelaciones, Claro, lo que no está honrado, integrado. Y la tercera negociación muy basada en el pensamiento de Frank con el sentido de la vida. Totalmente. Ahora, tú citas algo importante. Yo vengo de una familia judía griega, sefardí, que en la invasión de los nazis en Salónica, toda fue llevada a Auschwitz. Una rama de mi estirpe es sefardí. No, claro, además tú tienes cara de sefardí. y claro, bueno, los españoles son todos sefardí de alguna forma, pero es que yo estoy escuchando toda esa historia y te digo que me hace reflexión porque a nosotros solamente nos sobrevivió la hermana de mi abuela que acaba de morir a los 97 años, que estuvo los 4 años en Auschwitz y que, fíjate qué curioso, cuando tú le preguntabas a ella por qué sobrevivió el campo, ella decía la suerte. Y yo nunca comprendía por qué ella decía la suerte. Y ella en el campo de concentración fue costurera. Y fue tan buena costurera que estuvo 4 años cosiendo los paracaídas de los nazis. Y por eso sobrevivió. La única que sobrevivió del campo. Los demás murieron en el campo. Y fíjate que la gran reflexión, un poco citándote lo de Víctor Frank, que lo sienta, que lo dice, pero que lo acabas de decir tú, la vida te puede quitar todo. En el campo nos quitaron todo. Nos quitaron la dignidad, nos quitaron el dinero, nos quitaron a nuestra familia, nos quitaron el amor, pero la actitud, decía Frank, no está sujeta a que nadie te la robe. Yo le he agregado algo y quiero ver si tú estás de acuerdo. Yo le agregué la actitud, algo que tú lo acabas de decir, la aptitud. Yo creo que es un mundo que requiere 2A. Hay que prepararse. ¿Estamos preparados realmente para un pacto humano en este momento? No. ¿Cómo ves la educación tú, por ejemplo? No. Mira, yo curiosamente compartimos tantas cosas que
hay una cierta hermandad espiritual en nuestra mirada al mundo, muy clara y muy evidente. También el modelo que utilizo para diagnóstico de personalidad cultural organizativa, hablo de aptitud o de actitud, de talento y de talante. La actitud sería el talante, la aptitud sería el talento. Yo creo que no estamos preparados, es decir, que es un proceso, vivimos en un proceso, quizás dentro de 3 o 4 siglos la humanidad tendrá 2 caminos, o la autodestrucción o la elevación de la consciencia progresiva, pero a partir de momentos críticos, ¿no? de plutonazos, como estamos viviendo ahora, ¿no? En ese sentido, en cuanto a tu pregunta, yo a menudo digo que ya la pregunta no es qué mundo dejaremos a nuestros hijos, sino qué hijos estamos dejando a nuestro mundo. Y que, por lo tanto, hay dos funciones que tienen que trenzarse para que una sociedad sobreviva. Antes te decía que lo que hace que una sociedad, igual que en un ser humano, lo que te permite adaptarte a la realidad, avanzar, realizarte, es tu personalidad. Y la personalidad no es algo condicionado, es algo dinámico que se puede trabajar. Que se puede trabajar en procesos de psicoterapia, que se puede trabajar leyendo un buen libro, que se trabaja teniendo una buena conversación, que se trabaja aprendiendo de los errores y pidiendo perdón cuando los has cometido, que se trabaja dando las gracias. La personalidad, el alma, es un ente dinámico, la psique, que en griego también quiere decir alma y mariposa. Alma. Y mariposa, Alma. psique y mariposa, lo de la crisálida y la mariposa, qué interesante, ¿no? Se trabaja. Pero hay 2 funciones que son formar y educar, que son distintas, pero tienen que estar las 2. La formación tiene que ver con competencias mentales y operativas. Y la educación tiene que ver con competencias vinculares, relacionales, con lo que hoy se viene a llamar inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia psicoafectiva. Eso es educación. Y lo otro es formación. Entonces, en las escuelas se debe formar y complementar la educación que se debería dar en los hogares. Y en los hogares se debe educar, sobre todo con el ejemplo, porque las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Se debe educar y complementar en el hogar, educar y complementar la formación de la escuela. Si a una persona no le das formación y educación, puede suceder que tengas a un personaje como Donald Trump, que aparentemente está bien formado, pero que es muy mal educado. O al revés, puedes tener a personas como mis padres, que son hijos de una guerra civil española muy dura, que no tuvieron el privilegio de un acceso a una formación superior, aunque en casa siempre habían libros y mi padre no paraba nunca de leer y de conversar con mi madre, pero eran personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son exquisitamente bien educadas. Necesitamos personas bien formadas y bien educadas, es decir, buenos profesionales y buenas personas. Cuando un ser humano se trabaja la formación, deviene un buen profesional. Cuando se trabaja la educación, puede devenir una buena persona. Y la combinación de esas 2 crea buenos ciudadanos. Porque nacemos mujeres y hombres, pero la humanización es una conquista. No nacemos humanos. Hay hombres que matan con un tiro en la nuca a una pareja de padres indefensos en el portal de su casa con 3 niños. Estoy hablando de un terrorista español, por ejemplo, de la banda ETA, que soltó unos cuantos balazos a una pareja joven que tenía 3 niños pequeños. De espaldas, con toda la cobardía, por una supuesta ideología política. Esa persona no es un ser humano. No tiene categoría de ser humano. No lo es. Igual que si tú miras la lista de Schindler o lees El hombre en busca de sentido o lees a Primo Levi o a cualquiera, o el diario de Ana Frank, y ves todas las barbaridades que se hizo en el Tercer Reich, aquellos oficiales y aquellas personas que mataban, violaban, abusaban, no eran humanos. Porque la humanidad es una conquista. Yo creo que lo mejor que le puedes decir a alguien es: qué bello ser humano eres. Qué bello ser humano eres. Porque es una forja en el alma. Es una conquista. Es muy fácil dejarse llevar por la inercia, por el instinto, Es muy fácil y a la vez es muy triste. Y eso es lo que puede matar a la civilización. La bestia. Ahora, Alex, pero es que seguimos siendo de alguna manera esa bestia. Porque cuando tú acabas de citar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, es historia viva.
todavía hay gente que la cuenta, ¿ok? Y tú dices, sí, lo que pasó, que quizás cuando llegó el general Eisenhower, por lo menos tuvo la inteligencia de filmar lo que había en los campos y llamó a los poblados alrededor para que vieran la atrocidad que pasaba. Pero estamos en un mundo, y quiero este tema tocarlo contigo, porque tú eres un gran trabajador en lo que tiene que ver con el liderazgo, que a mí me ha generado frente a esta pandemia una orfandad de liderazgo que da vergüenza. No es posible que el mundo en estas instancias todavía no tenga un discurso de qué vamos a hacer como humanidad, como planeta, frente a esto que es el virus. O sea, no hay nadie, es una cosa que yo digo, pero ¿dónde están los líderes del mundo que dan vergüenza? Pero acá te lo sumo también, es que el silencio colectivo frente a la crueldad sigue siendo un patrón. Le preguntaba a un gran amigo rabino el otro día y siempre hacía esta reflexión, porque un poco debatiendo y le dije, ¿y dónde estaba Dios en los campos de concentración? Y él me dijo, es que la pregunta no era dónde estaba Dios, la pregunta es dónde estaba el hombre frente a los campos de concentración, dónde estaba el ser humano frente a los que sabían que mataban 12 millones de personas, pero siguen los niños muriendo en África. Esta pandemia nos preocupa porque se contagia, pero es muy poca la gente que se muere de coronavirus frente a cantidad de cosas que nos hemos hecho los locos y que no hemos querido mirar porque sentimos que están lejos. ¿Qué pasa con este liderazgo? ¿Dónde lo ves? ¿Vendrá un nuevo liderazgo frente a lo que te digo, este vacío que yo particularmente siento de que no hay voces en el mundo que hablen cómo hacer un planeta en este momento, una nueva humanidad? Concuerdo con cada una de las palabras que has dicho, absolutamente. Mira, la semana pasada colgué en mi canal de YouTube un vídeo sobre un efecto de la psicología social que se conoce como el efecto Dunning-Kruger. Dunning y Kruger son dos psicólogos sociales norteamericanos que se dieron cuenta de algo muy interesante. Y si quieres te cuento de dónde viene este efecto y qué impacto tiene. Se dieron cuenta que las personas incompetentes creen que saben mucho más de lo que saben y que las personas realmente competentes, las que saben, asumen que los demás saben más de lo que realmente saben. Y aquí se explica la catástrofe que estamos viviendo y que podemos vivir como civilización. Es decir, los incompetentes, por no llamarles idiotas, no son conscientes de su incompetencia y por eso aspiran al alto poder político, mientras que los verdaderamente competentes inconscientemente proyectan su sabiduría en el otro cuando el otro no la tiene. Es decir, los tontos se creen listos y los listos se creen más tontos de lo que no son. No podremos cambiar el signo de la historia humana hasta que emerja un pensamiento crítico, por lo menos en las democracias, porque en las dictaduras no hay opción salvo que haya una revolución. Y en algunas democracias me temo que tarde o temprano van a haber movimientos muy serios. Porque no hay opciones que representen al estadista. El estadista es aquel político humilde, cultivado, dialogante, negociador, pactista, que pone por delante los intereses de todas las personas de su Estado frente a los intereses de poder, de ambición y de voluntad corruptora que tienen muchas veces los partidos políticos. Yo, sinceramente, creo que estamos viendo en muchos países la emergencia de muchas personas que se están radicalizando las posturas políticas porque mucha gente quiere soluciones fáciles y las soluciones fáciles en la vida no existen. Y por eso la clave es la cultura. Una cultura de trabajo, una cultura ética, una cultura de solidaridad, una cultura de empatía, una cultura de compasión, una cultura de civismo, de pulcritud, de amabilidad. O vamos a una cultura sostenida en valores o el futuro va a generar mucho sufrimiento para despertar, porque no hay otro camino. Lo que no aprendes por convicción, lo aprendes a bofetadas. O sea, uno deja de fumar cuando tiene claro que va a morir. Pero si te lo tienen que decir, porque para ti no es evidente que tomándote 60 cigarros al día te estás matando, es que en el fondo quieres morir. Gandhi decía que si un gobernante es corrupto, es un digno representante de aquellos que le han votado. Declinemos la frase. Si un gobernante es incompetente, es un digno representante de aquellos que le han votado. Si un gobernante es mentiroso, es un digno representante de quienes lo han votado. La solución está en la conciencia. Y la conciencia no es solo pensar con rigor, pensar con humildad, pensar con autocrítica. La conciencia
es compasión. La consciencia es voluntad de servicio. La consciencia es el deseo inevitable de que el otro pueda estar mejor, por encima de cualquier ideal político. Comparto lo que dices, porque yo creo que la única distribución que debería hacer el Estado es la educación, la que está muy mal, muy mal distribuida. Mira, fíjate, perdona que te interrumpa. ¿De dónde, hablando de etimología, de dónde viene la palabra maestro y ministro? Porque ya son parecidas. Maestro viene de magister, del que se ocupa de lo más grande. ¿Y qué es lo más grande? Los niños, porque son el futuro de la nación. Y los clásicos lo tenían muy claro. El que se ocupa de lo grande es el maestro. Por lo tanto, la clave es la educación. La clave es la sanidad. La clave son los servicios que permiten que la gente tenga una vida digna, decente. Y ministro viene de minister, del que se ocupa de lo pequeño. Porque los ministros administran la materia, cosas materiales, recursos, pero lo grande es el alma. Y lo hemos pervertido. Tenemos ministros, no puedo generalizar porque hay gente en política que es seria, que es honesta, que es competente. Hay que matizar. Pero hay muchos ministros profundamente incompetentes que están ocupando cargos de confianza, pero que en su vida han hecho... Hay ministros de sanidad que no son médicos, que no tienen experiencia clínica, que vienen de otros oficios. Pero no te vayas muy lejos, vete a la Organización Mundial de la Salud. Por eso, no te vayas muy lejos. Y además están vendidos a intereses de fundaciones privadas y de empresas privadas que tergiversan los resultados. Por lo tanto, vivimos engañados. Y la única manera de salir de la mentira es ver claro, tener pensamiento crítico, invertir tiempo en investigar, en formarse, en dialogar. Otra opción es pasarse el día mirando a 22 tíos en calzoncillos chutando una pelota. Y hacer de tu vida ese driver. Y así nos va. Pero una de las grandes cosas que nos está bofeteando esta pandemia, porque yo digo que literalmente, y me perdonas la expresión, nos agarró con los pantalones abajo. Y nos agarró con los pantalones abajo porque los estadistas, porque los políticos han invertido o se han robado todo frente al gran problema, porque esta pandemia lo único que tiene problemática es que agarró los sistemas de salud en el piso o nunca preparados para la posibilidad de que existiera una pandemia. Porque se la pasaron invirtiendo en tanques de guerra. Porque estamos gobernados tanques de guerra. Por narcisistas. Patológicos. Por estados límite. Narcisistas. Y border. Trastornos límites de personalidad o psicópatas. Y hay mucho perfil de este en el poder, porque este perfil no tiene escrúpulos, manipula para llegar al poder. Pero la buena gente les da su confianza porque asumen que sabrán hacer bien las cosas. Yo no sé cuál es la solución. Bueno, la solución, ¿sabes cómo se llama? Cultura. Cultura. Pero es una solución, y la solución se llama cultura, se llama inteligencia, se llama empatía, se llama valores que crean valor. No hay otra solución, pero no está la solución en una pastilla. Esto no es Matrix. Aquí no. A veces me preguntan, oye Alex, danos una receta. No hay recetas, carajo, no hay recetas. Unos tips. Sí, danos unos tips. No hay. O sea, yo te puedo decir unos tips, pero luego te dicen, pero esto hay que aplicarlo. Nos han jodido. ¿Cómo? Pues claro que tienes que trabajar. O sea, tú quieres aprender a jugar a tenis, dale a la raqueta varias horas durante muchos años. Tú quieres aprender a sembrar, dale al pico y a la pala. Tú quieres aprender a tocar el piano horas y horas. Hay personas que esperan que la vida cambie por un golpe de lotería y luego se arruinan y lo pierden todo porque antes de adquirir un gran poder, decía Emerson, tienes que adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Y sin sabiduría no hay transformación existencial. Es imposible. Se hizo un estudio de los 3 medicamentos más vendidos. Y fíjate qué curioso, el primer medicamento en el mundo entero más vendido son los analgésicos. El segundo medicamento tiene que ver con toda la gama de los psicofármacos, ¿no? Sobre todo antidepresivos y ansiolíticos. Y el tercer medicamento más vendido en el mundo es el Viagra. Mira qué curioso, estos son tablas estadísticas. Y un día hice la reflexión, y te la dejo para ver si podemos hacer la conclusión con esto. ¿Qué pasará en un mundo que necesita tomar
solamente cosas para que no le duela nada y por eso se para en la farmacia, aunque no tenga que pararse en la farmacia a ver qué se lleva, si un analgésico por si acaso. Ese primer rasgo de la sociedad, un mundo que no siente. El segundo es un mundo que está bajo antidepresivos, que está triste, que está muy depresivo. Y el tercero es un mundo que ahora hasta los chicos toman Viagra porque está impotente. Parecieran las tres características de la sociedad actual, que yo creo que es donde hay que poner la lupa. No siente, ¿ok? Está triste y está impotente de transformar la vida. Es decir, es una sociedad que huye de Que la huye, realidad. evasiva. Para mí la pregunta fundamental, y con esto podemos acabar por este registro de tiempo que nos da este espacio de 1 hora justa que luego cortan, la pregunta fundamental que hay que hacerse en la vida es ¿qué es lo que tienes que aceptar? Cuando hay algo que no va en tu vida, ¿qué es lo que tienes que aceptar? Porque si aceptáramos que nos hacemos viejos y que podemos tener disfunciones, si aceptáramos que el dolor es inevitable pero que el sufrimiento es opcional, como decía Buda, si aceptáramos que la tristeza es una emoción que nos hace tomar conciencia del valor de lo que ya no tenemos, podríamos convertirnos en seres humanos sabios. Todo analgésico tapa el sentir y te aleja de ti mismo. Ponle palabras, dialoga, haz de minero de ti mismo, haz de buzo de ti mismo, y ahí encontrarás el tesoro. Y entonces, mi cuento favorito dice, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer? Y el maestro le responde al alumno, anima a los demás. Ese es el mejor remedio. Haz lo que te falta, da lo que crees que no tienes, porque al darlo, lo tendrás. Te la cierro con Jung, pues lo que acepto nos transforma, lo que niego nos condena. Nos condena. Estoy demasiado contento de reencontrarte, de conversar contigo y bueno, y saber que el loco no es uno solo, sino que hay otro por ahí. No, está lleno está lleno de locos y de locas maravillosos que, fíjate, las personas que cambian el mundo, es la ley de Pareto, es un 20% que generan un 80% del impacto. Y son esas personas, una vez, a mí me han invitado varias veces a entrar en política, diferentes partidos, diferentes signos, y siempre me he negado. Porque les he dicho, la verdadera política pasa por cuidar a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, a mis amigos y a mi comunidad, a las personas que me siguen. Esa es la verdadera política. La verdadera política consiste en cuidar muy bien tu jardín. Luego, si tienes una vocación mayor, tienes que estar muy preparado para hacerlo. Pero la clave es que si cada cual cuidara muy bien su entorno, sin invadir al otro, y lo que decíamos antes, encontrando puntos de vínculo, de articulación, el mundo cambiaría. Yo creo que el ser humano debe constituirse como una gran célula madre ahorita. Porque yo no sé si vamos a cambiar el mundo, pero podemos empezar a cambiar el mundo. Y eso empieza en tu casa. Claro, hay algo... Esa es la mía. Hay algo fundamental y es la importancia de lo pequeño. La grandeza está en el detalle. Concentrémonos. Yo siempre he tenido la suerte de, por mi trabajo, poder acompañar a deportistas de alto rendimiento, equipos deportivos de alto rendimiento, personas que han conseguido logros extraordinarios no solo en el deporte, en la empresa. Conozco a personalidades que han hecho grandes aportaciones a la humanidad. Su grandeza estaba en el cuidado de los detalles. En la célula madre. ¿Qué está pasando en el COVID? Algo absolutamente microscópico pone en jaque a toda la humanidad. Muy bien, es un organismo que quizás viene de un laboratorio, no, da igual la causa. Algo minúsculo nos pone en jaque. Hagamos que nosotros, desde lo más pequeño, pongamos en jaque aquello que nos hace daño, aquello que nos... ¿Y cómo poner? ¿Qué es lo que podemos hacer pequeño? Saber escuchar, ser compasivos, ser pulcros, cuidar los detalles, ser amables, leer un buen capítulo de un buen libro cada día, inscribirnos a un curso que nos empodere, nos realice, nos haga crecer la consciencia. Dediquemos un tiempo a invertir en cosas pequeñas, aparentemente pequeño, es una de las reglas de la buena suerte. Las personas que crean buena suerte se fijan en los detalles aparentemente innecesarios pero imprescindibles. En lo pequeño está lo grande. El otro día, varias veces en algunas entrevistas muy interesantes que he podido vivir en este confinamiento, algunas personas muy lúcidas y muy bondadosas me pedían, cuenta la anécdota de tu abuela.
bellas personas que he conocido en este camino dentro del ámbito del crecimiento personal. Y varias veces me lo han preguntado. Y mi abuela, y esto es una entrevista que lo dije, pero me llamó la atención lo que impactó. Mi abuela me contaba de pequeño un relato muy simple que decía, mira Alex, por un herrero erró mal una herradura, porque clavó mal un clavito. Y por ese clavito, cuando el caballo iba al galope, se cayó el clavo. Y al caer el clavo, al vencerse el clavo, el resto de los clavos empezaron a vencerse uno tras otro porque no podían resistir la fricción de la herradura al galope, habiendo fallado uno de los clavos. Por un clavo se perdió una herradura. Por una herradura se torció la pezuña al caballo. Al torcerse la pezuña, se partió la pierna. Al partirse la pierna, cayó el caballo. Pero es que al caer al caballo, cayó con él el general que comandaba la batalla. Al perderse la batalla, se perdió la guerra. Al perderse la guerra, se perdió esa nación que fue arrasada y violada por un clavo. ¿Cuál es el clavo que tienes que cuidar? Es eso. Yo no creo en los liderazgos mesiánicos que van a cambiar el mundo. Creo en, como dice Eduardo Galeano, muchas personas haciendo pequeñas cosas bien hechas pueden cambiar el mundo. Porque somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, también parafraseando al gran poeta y pensador. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Pero el cambio nace haciendo pequeñas cosas, pequeñísimas cosas. Lee un buen capítulo de un libro cada día. Cambia tu alimentación cada día. Haz un poco de actividad cada día. Sé compasivo con alguien cada día. Pide perdón cada día por algo que has hecho y que reconozcas. Da las gracias a quien se lo merezca. Y entonces crearemos una nueva cultura, una nueva dialéctica con la realidad. Y el mundo en un instante, si aplicáramos el principio de que la grandeza está en el cuidado de los detalles. Yo creo que pasa por eso. Que pasa fundamentalmente por eso. Nuestro poder pasa... ¿A qué banco dejamos nuestro dinero? El poco que tengamos o los ahorros que tengamos. ¿Es un banco que invierte en armamento? ¿Es un banco que tiene inversiones en empresas que tienen intereses ocultos? No pongas ahí tu dinero, pon el dinero en banca ética. ¿Dónde compras tu ropa? A una marca que tiene talleres que explotan a niños, no compres ahí la ropa por mucho que te guste el diseño. Busca una empresa que haga ropa con procesos decentes. ¿De qué te sirve ir a ti aparentemente bella o bello si estás jodiendo la vida a niños y niñas? En lo pequeño está lo grande. Y son muchas las decisiones que tenemos en lo cotidiano que pueden cambiar el destino de la humanidad. Y hay que ir por ahí. Ese es el camino. Mira, lo decía Serrat, ¿no? Son aquellas pequeñas cosas. Absolutamente, absolutamente. Son aquellas pequeñas. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por tu amor, por tu cariño, por habernos acariciado el alma, no solamente a toda esta gente que nos escuchó, sino al mundo entero, por esa labor que estás haciendo como un soldado de conciencia. Para mí ha sido un privilegio, me voy contento, me voy feliz, porque tenerte en tu casa, porque esta es tu casa a partir de ahora, ha sido un regalo que honro y agradezco a la vida. Que se repita muchas veces más, que la vida permita abrazarnos sin distanciamiento social, sino con el acercamiento humano, y que la palabra siga conduciendo una transformación. Te honro mucho. Gracias por haber estado aquí en Vivir Vale la Pena, Alex. Un placer. Os mando un gran abrazo. Ha sido un honor y un privilegio conocerte, conversar contigo. Igual. Eres un hermano de espíritu, y a todas y a todos los que nos han seguido y escuchado, y tenemos que repetir esta conversación dentro de unos pocos meses. Lo haremos otra vez por acá, lo haremos en el programa cuando volvamos, y lo haremos porque tú tienes que ser parte de ese pacto humano. Ese es un gran congreso que es una decisión de alma, de un compromiso ético que nos permite entender, como siempre digo, que a pesar de todo vivir vale la pena. Gracias, Alex, se te quiere un montón. Igualmente, un gran abrazo. Hasta pronto. Chévere, que nos veamos pronto. Chao, honor tenerte, gracias. Un honor.